porque tengamos que correr, ¿eh? Vamos a ir con calma, que después, además de la maravillosa conversación con Mariola, estamos también en slow, ¿eh? Vamos a ir suaves y disfrutando. Y nos quedan tres cositas, tres grandes momentos, ¿no? Grandes, dicho con toda humildad. No por el primer caso, que va a ser la intervención maravillosa de Miguel Guerrero. Después de Miguel Guerrero haremos un epílogo, un cierre, y ese cierre tendrá una última fase con sorpresa, esa sorpresa artística, el arte sanador que anunciaba también Mariola, y que les digo a los que nos están viendo que realmente no se lo pierdan, porque va a ser la guinda del pastel. Bien, Miguel Guerrero, lo he presentado un poquito antes ya, cuando ha estado esta mañana, voy a presentarlo con el cariño que se merece, psicólogo clínico, coordinador de la Unidad de Salud Mental de Marbella y del proyecto Cicerón, que acaba de cumplir recientemente un año y que precisamente trabaja todo el tema específicamente el tema de prevención del suicidio, la posvención también cuando hablamos del suicidio, los supervivientes y demás, y que es una persona a la cual también admiro muchísimo, que cada vez que colaboro con él también no solamente me emociono, sino que me hace crecer, y que además, como esta mañana se ha demostrado, tiene unas dotes didácticas, ¿no? En fin, maravillosas. Maravillosas. Él nos va a hablar de suicidio y VIH, factores de protección y factores de riesgo. Gracias, Miguel. Gracias, Bienvela, a ti. La verdad que sabes que el sentimiento es mutuo y el crecimiento personal y profesional también. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos estáis viendo en casa y especialmente un beso a todas las personas que estamos aquí, que hemos resistido toda la jornada. Lo bueno de hablar el último también en una jornada tan intensa como la que ha sido hoy es que al haber intervenido ya todas las personas, yo creo que me va a ayudar mucho también a contextualizar la ponencia que yo traía preparada, que tiene que ver, bueno, dentro de depresión y VIH, hemos añadido depresión, VIH y prevención de suicidio, que ya lo hemos introducido también esta mañana, pero de una manera más específica traigo un guión expositivo basado en 5 bloques. El primero, pensando en que a mí cuando preparo las ponencias me gusta mucho adaptarme a las personas, al público que van a escucharlas, y entiendo de una manera también respetuosa que no todo el mundo, puesto que está dirigido también al público general, a la población, asociaciones, voluntarios, no tienen por qué tener conceptos previos específicos de la prevención del suicidio. Por lo tanto, en un primer bloque voy a conceptualizar la comprensión del suicidio entendiéndolo como un fenómeno humano, fuera de la salud mental, como comentamos también al principio. En el segundo bloque hablaré de estos factores de protección y factores de riesgo que son generales para la conducta suicida, porque quiero dejar claro que no hay grupos de factores de riesgo y grupos de factores de protección específicos para poblaciones concretas. Sí hablamos de poblaciones vulnerables o de poblaciones específicas, por lo tanto, de manera general, en este caso también que hablamos de población VIH, funcionan igualmente los factores de protección y de riesgo. Pero sí, en el tercer bloque haré brevemente, sin cansar mucho, en algunas de las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, cuáles son los factores que sí son específicos en la relación suicidio y VIH. El cuarto bloque hablaré un poco de cómo surge la ideación suicida en personas con diagnóstico de VIH, que vuelvo a repetir, no es diferente a cómo ocurriría en cualquier ser humano, pero sí creo que hace un resumen del bloque 2 y el bloque 3 y de muchas de las cosas que han hablado aquí, sobre todo las personas que han hablado en primera persona. Y finalmente daré unas líneas de las principales estrategias de prevención de suicidio, específicamente en población de riesgo, como es la población de VIH. Por lo tanto, dentro de los conceptos previos, lo he dicho esta mañana y me gusta recalcarlo siempre, el suicidio debemos de entenderlo como un fenómeno multidimensional. Yo creo que la escuela, la línea de Bimbela, siempre ha ido en la primera jornada, ¿verdad?, de la prevención del suicidio, en la línea de la dimensión biológica, psicológica, social, espiritual, como comentaba brillantemente Mariola. Pero es que realmente es así, el suicidio es una realidad poliédrica que para su comprensión holística, su comprensión global, tenemos que aproximarnos desde diferentes perspectivas. Hay que evitar ese determinismo y ese reduccionismo en el que caemos mucho y en el que se ha criticado siempre desde la antipsiquiatría a los modelos biomédicos, porque tenemos que huir de estos mitos
de estos prejuicios en cuanto a la causalidad, causa-efecto, que ahora hablaré, cuando tenemos en cuenta de que un factor causa directamente el suicidio. Ahora el que más está de moda, pues la pandemia, el COVID-19 y suicidio, pues dando a entender cómo que la pandemia genera directamente conducta suicida, y eso no es totalmente así. Luego un fenómeno que es sumamente complejo, como ahora seguramente llegaremos a la conclusión al final de la presentación. Hay evidencia científica de que el suicidio se puede prevenir, y yo siempre añado que además se debe prevenir. Es un imperativo ético, esto un poco parafraseando el imperativo global de la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2013 instó a todos los gobiernos que a través de políticas de salud pública y a través de planes nacionales de suicidio se pusieran en marcha para atajar un problema de salud pública mundial, de los cuales de los 197 países que se comprometieron a esto, solamente 35 han cumplido con sus deberes, y especialmente o desgraciadamente España no está entre ellos. Mirad la diapositiva un poco en la fotografía, porque esto también es una situación que puede llegar, un mito que puede llegar también a una confusión. El suicidio se puede evitar, se puede prevenir, pero lo que no podemos es predecirlo. Uno de los retos más importantes que tiene la psicología y la prevención del suicidio en cuanto a los modelos teóricos explicativos es precisamente avanzar en técnicas y en metodologías que nos permitan predecir qué persona puede realizar una conducta suicida. Por lo tanto, hablamos siempre en términos probabilísticos, hablamos de estimación de riesgo de suicidio, y esto es lo que le da relevancia al por qué es importante conocer los factores de riesgo y los factores de protección. A día de hoy, ninguna de las metodologías, ninguna de las herramientas que tenemos en predicción, si bien clasifican bien o moderadamente bien, con una fiabilidad incluso del 80%, la clasificación de niveles de riesgo, en riesgo leve, riesgo moderado, riesgo grave, pero lo que no tenemos es una validez predictiva superior incluso al cero. Es decir, que obviamente esto tiene que ver por un problema metodológico, pero vuelvo a repetir, porque la conducta humana es sumamente compleja. Lo dije también esta mañana, el suicidio es un problema social, y esto también lo digo no solamente porque es un problema que nos ocupa a todos, sino porque creo que en España vamos a poder poner en marcha realmente la estrategia de prevención de suicidio cuando conceptualicemos este problema al mismo nivel de otros problemas sociales graves en España, como los accidentes de tráfico, lo fueron en su momento, violencia de género, el terrorismo mismo. Es decir, solo cuando somos capaces de entender que es un problema que trasciende de la salud mental y es un problema que nos atañe a todos, cuando se ponen en marcha verdaderamente la prevención del suicidio, porque necesitamos todos los niveles, toda la implicación, todos los ministerios, administraciones públicas, sociedad, asociaciones, público general, etcétera. Y luego también hemos comentado muchas veces que es un problema de salud pública, ¿vale? Y no un problema exclusivamente de la salud mental, aunque es cierto que la salud mental puede liderar perfectamente proyectos de prevención de suicidio. Por tanto, como digo, conocer e identificar cuáles son los principales factores, tanto de riesgo como de protección. Operativamente puedo definir: factor de riesgo es cualquier condición que, de estar presente, incrementa la probabilidad de que ocurra un evento, en este caso la conducta suicida, y de manera contraria, el factor de protección, cualquier condición, situación que, de estar presente, disminuye la probabilidad de que ocurra un evento suicida. Por lo tanto, son ahora mismo, a falta de que la nueva tecnología, estoy refiriéndome a la inteligencia artificial, Big Data, evaluación momentánea ecológica, los algoritmos puedan mejorar la predicción, que creo que en próximos años sí que será posible. Ahora mismo, digo, son las únicas herramientas que tenemos para poder prevenir, y esto nos ayuda mucho a identificar las poblaciones de riesgo. Incluso dentro de la capacidad predictiva, no todos los factores de riesgo ni todos los factores de protección pesan, entre comillas, pesan lo mismo, tienen la misma validez predictiva. Ahora mismo el gold estándar que podemos utilizar es un evento suicida previo. Tener un intento de suicidio previo incrementa hasta 40 veces el riesgo de un suicidio posterior. Y esto es un factor de riesgo nuclear que, pese a que hay mucha evidencia y hay mucha constancia de que es precisamente un factor de riesgo que hay que explorar, no en todos los servicios de salud, cuando se está hablando con población de salud mental o población de conducta suicida, se registra. En muchos casos los médicos de familia comentan que desconocían totalmente ese tipo de antecedentes. Y obviamente esto tiene que ver también con las dificultades y el estigma de comunicar al profesional sanitario esta historia previa. No hay ninguna relación, no hay ningún factor de riesgo ni ningún factor de protección que por sí mismo o en combinación con varios factores de riesgo generen de manera directa, como conocemos causa-efecto AB,
una conducta suicida. Cuando digo conducta suicida, puedo estar hablando de la ideación suicida y de los intentos de suicidio, ¿vale? Un término que me gusta utilizarlo más porque son poblaciones también distintas. Una población es los ideadores, personas que tienen ideación suicida, y otra población, personas que realizan intentos. Otra población puede ser personas que reintentan el suicidio, que llevan a cabo intentos de suicidio médicamente graves. Y luego la subpoblación de suicidios consumados, que son poblaciones que parecen que son homogéneas, pero hay diferencias entre ellas. Digo, no hay ninguna relación causa-efecto porque suele ocurrir en todos los casos que hay un efecto acumulativo. Por esto es importante que cuando se van superponiendo en la trayectoria vital de las personas, que van añadiendo esa vulnerabilidad, van apareciendo nuevos factores de riesgo, se va incrementando potencialmente esto que llamamos riesgo de suicidio. Y correlación no implica causalidad. Es decir, hay dos eventos que pueden estar correlacionados, pero no necesariamente causados. Y esto, vuelvo a repetir, pandemia, suicidio, desahucios, suicidio, depresión, suicidio, pues no, son factores de riesgo, pero no explican por sí mismos de manera única un evento suicida. Uno de los graves problemas también que tenemos que superar es que la mayoría de los factores de riesgo tienen una alta sensibilidad a costa de una muy baja especificidad. Esto lo comentaba también al principio a modo de ejemplo. Si tenemos en cuenta la depresión, que es un factor de riesgo claramente estudiado, pues sabemos que en la población de suicidios consumados o de intentos de suicidio, la depresión es uno de los trastornos, sino el que más prevalente en este tipo de población. Pero si nos vamos a la población de depresión como tal, sabemos que entre el 85 y el 95%, que es la inmensa mayoría de las personas, no van a morir por suicidio. Por lo tanto, tiene muy baja especificidad. Otra cosa también muy importante, sobre todo la relevancia del entorno clínico, es que tenemos que reevaluar constantemente, periódicamente, la presencia de los factores de riesgo y de protección, porque no son condiciones estables, son condiciones dinámicas. Cuando hago una valoración de una persona que puedo identificar en cualquier nivel asistencial, este balance, factor de riesgo y protección, puede ser totalmente diferente a lo que pueda ocurrir 4 meses después, bien porque factores de riesgo aparecen, lo que incrementaría el riesgo de suicidio, o bien porque factores de protección que están desaparecen, tenemos esas pérdidas, o a la inversa. Por lo tanto, siempre recomiendo a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajen con población de riesgo que reevalúen periódicamente el balance de factores de riesgo y de protección para evitar, en la medida de lo posible, errores de clasificación de riesgo. Luego, igualmente, factores de riesgo y protección ocurren y concurren a lo largo de toda la trayectoria vital, a lo largo de todo el ciclo vital evolutivo, pero es verdad que en determinadas franjas etarias pesan más unos factores de riesgo, unos factores de protección que en otros. Por ejemplo, la enfermedad física que hemos hablado esta mañana, ¿no? Enfermedad física, dolor crónico, discapacidad, interferencia, es un factor de riesgo que pesa mucho en la población mayor, en la población anciana, porque es más probable que empiecen a concurrir este tipo de discapacidad ligada a cualquier tipo de enfermedad. Y, por ejemplo, las autolesiones, pues que también es un factor de riesgo para la conducta suicida, pues aparecen más en población joven, población adolescente. Por lo tanto, no es que haya grupos de riesgo específicos por rango etario, pero sí es verdad que pesan en diferentes trayectorias vitales, pesan unos más que otros. Por ejemplo, estoy pensando ahora también en el desempleo, pues afecta más mucho a la población de mediana edad, ¿no? de 30 a 50 años. Algo que también se ha dicho de manera implícita, creo que lo comentaba Bartolomé, tenemos también que tener en cuenta que la conceptualización de estos factores de riesgo y protección no son únicamente variables intrapsíquicas, no son solamente la responsabilidad, ¿no? De lo que hablamos también en la mesa esta mañana, la responsabilidad de la persona, del sujeto, en tener que manejar este tipo de variables. Esa internalización daña a las personas porque dan a entender que ese riesgo de suicidio ocurre únicamente por algún defecto o por algunos déficits o por alguna variable, puede ser psicológica, puede ser de habilidades sociales, etcétera, que es cierto que influye, pero también reivindico mucho la presencia de determinantes sociales, de factores de riesgo ambientales o contextuales que son ajenos a la persona. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, desgraciadamente, en el estallido del conflicto bélico, ¿no? En Rusia y en Ucrania, pues ahora en esa población eso es un factor ambiental que va a aumentar el riesgo de suicidio y no podemos culpar en ningún caso a la población. Antes, no sé quién ha dicho, pero ha dicho uno, creo que ha sido Bimbela, ha dicho cuando 1 más 1 es más que 2. Pues fíjate que también aparecía por aquí porque, vuelvo a repetir, hay un carácter acumulativo de los factores de riesgo que la suma de estos factores, pese a que la ley, entre comillas, de a mayor
presencia, mayor concurrencia de factores de riesgo, lo traducimos a mayor riesgo de suicidio, este no es sumativo, es acumulativo, es exponencial. Por lo tanto, esa metáfora de cuando 1 más 1 es más de 2. Y esto me llega mucho a pensar también, esto sí lo comentaba también Bartolomé, tener en cuenta lo que conocemos como la interseccionalidad. Por ejemplo, tenemos una población de VIH que está estigmatizada, tenemos una población de salud mental que cuando he estado escuchando toda la estigmatización podría cambiar VIH, esquizofrenia, VIH, trastorno bipolar y casi que podríamos estar hablando de lo mismo. Y no diría todavía la estigmatización de personas que han sobrevivido a un intento de suicidio. Pero ¿qué pasa con el factor de riesgo de una persona VIH con depresión o con un trastorno psicológico y además que haya sobrevivido a un intento de suicidio? ¿Es lo mismo? ¿Estamos sumando estas 3 categorías o estamos hablando de algo más? Por lo tanto, la interseccionalidad es también un campo apasionante de investigación en tener en cuenta ahora, a la hora de tener en cuenta los factores de riesgo. Ya brevemente, para terminar este bloque, la prevención del suicidio, cuando hablamos de manera general, pues hay un modelo que llamamos modelo UCI, que tiene que ver con estrategias de prevención universal, que son todas aquellas estrategias que van dirigidas a la población general y cumplen fundamentalmente el objetivo de concienciar, sensibilizar, visibilizar, luchar contra el estigma. Aquí entran los medios de comunicación, la educación en el aula, todas las estrategias que van dirigidas a las políticas de salud mental, de prevención de consumo de drogas. Otro nivel, que es el que conocemos prevención selectiva, que ya son todas aquellas estrategias que van dirigidas a poblaciones vulnerables, a poblaciones de riesgo, que concurren con mayor probabilidad al riesgo de suicidio y por lo tanto todas esas estrategias que tienen que ver con detección de riesgo de suicidio, con el programa de pares, ahí donde lo contextualizábamos en el curso de formación que hablaba Bimbela de CESIDA. Los pares hacen estrategias de prevención selectiva, están trabajando con una población de riesgo y están identificando y abordando para poder coordinar luego los diferentes niveles asistenciales, sanitarios o sociales. Y la prevención indicada, que es a lo que yo dedico la mayor parte de mi tarea asistencial, son todas aquellas estrategias que van dirigidas a personas que ya han realizado una conducta suicida, bien por ideación, intencionalidad, planes de suicidio o intentos de suicidio. Pero para los 3 niveles, sean prevención universal, selectiva o indicada, la clave de la estrategia de la prevención está siempre en estos 2 pilares. Todas las estrategias que nos ayuden a reducir, a paliar, a amortiguar, eliminar, si es posible, o modificar los factores de riesgo, en combinación con todas aquellas estrategias que permitan potenciar, optimizar, amplificar, habilitar o aumentar los factores de protección. Es verdad que a nivel asistencial, incluso a nivel científico, hay un sesgo de que me meto yo también, nos hemos dedicado mucho al estudio de los factores de riesgo en detrimento de darle una importancia a los factores de protección. Y esto viene muy bien porque Bimbela de manera brillante, el orden normal cuando se presentan este tipo de presentaciones, factores de riesgo y protección, y él hábilmente ha invertido y ha dicho factores de protección y de riesgo. Y yo creo que también es un bonito guiño a que todas las personas que se dediquen a la investigación en práctica clínica, pues que pongamos más énfasis en los factores de protección, que creo que también es una consecuencia positiva de la pandemia del COVID. Creo que todo lo que tiene que ver con el apoyo social, con la amplificación de estos factores de protección, pues se están poniendo ahora de moda y espero que eso aprovechemos este tirón. Y ya finalmente tener en cuenta que ese balance, porque no es solamente la acumulación de factores de riesgo, puede haber factores de riesgo, pero haber muchos factores de protección. Luego la estimación de riesgo puede ser leve y viceversa. Y tener en cuenta que hay factores de riesgo que son modificables, que son susceptibles de tratamiento. Por ejemplo, estoy pensando en el nivel de desesperanza o incluso la depresión como trastorno. Podemos entender que es tratable, que es modificable, pero también hay que tener en cuenta que hay otros factores de riesgo y protección que no son modificables, son inmodificables y hay que tener conciencia para identificarlos porque hay que tenerlo en cuenta, pero no podemos modificarlo. Por ejemplo, el sexo o la edad, que son variables sociodemográficas muy implicadas, como voy a comentar ahora, y no podemos modificar. Y en resumen, tenemos en cuenta que la trayectoria para que una persona se vaya a ver involucrada en una conducta suicida tendrá que ver con aquellas personas que muestren mayor predisposición a esto que llamamos la vulnerabilidad, lo que le llamamos la diátesis, que no solamente es biológica, también incluye la diátesis, también los rasgos de personalidad que nos puedan predisponer a la conducta suicida, y añadiría también las experiencias vitales tempranas, cuando son traumáticas, que condicionan mucho, esto también está muy estudiado ya en la biología, predisponen mucho. Hablo también, por ejemplo, de la impulsividad.
estado, que son variables que predisponen, es decir, estaríamos hablando de un grupo de personas que tienen esta predisposición, pero que no basta con esto. Tienen que concurrir a lo largo de su vida con una ideación suicida que va a venir basada en factores motivacionales, las motivaciones por las que la persona se plantearía acabar con su propia vida. E incluso en ese grupo avanzaríamos, aquellas personas que dan el paso y ponen en peligro su vida realizando un intento de suicidio, son factores volitivos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la población de factor motivacional, las personas que tienen ideación suicida, son 3-1 en personas que realizan intentos de suicidio. O dicho sea de otra forma, de cada 3 personas, 2 de cada 3 personas que están pensando en el suicidio, 2 no van a llevar a cabo nunca un intento de suicidio. Por lo tanto, ese tercio sería una población todavía de mayor riesgo. Esta pregunta no la voy a contestar, obviamente, es de reflexión. Sería inviable responder por qué se suicida el ser humano, porque esto nos lo estamos preguntando a lo largo de la historia desde hace miles de años. Las motivaciones suicidas, obviamente, son muy personales, no solamente hay una única motivación, a veces concurren varias en los propios pacientes, a veces son inconscientes, no pueden ni siquiera revelarlas en consulta, pero es verdad que pienso que tampoco hay un número ilimitado de motivaciones. Y esto es así porque a lo largo de la historia, cuando hablamos de la dimensión histórica de la psicobiografía del suicidio, las motivaciones se han ido repitiendo y el ser humano se sigue suicidando por los mismos motivos que hace 4.000 años. Básicamente, vuelvo a repetir, no voy a hacer una disertación completa, pero sí me gustaría señalar que la principal motivación por la cual una persona se plantea acabar con su vida tiene que ser no con el deseo de morir, no porque niegue la vida, sino porque buscan fundamentalmente dejar de sufrir, acabar con un dolor emocional que perciben como intenso, inabordable, inescapable, inmodificable, y por tanto ese dolor físico, mental, social que llamamos psicalgia, de manera general, pues acabar, cesar con ese dolor es la principal motivación. Hay otras, dejar de sentirse una carga, que está muy relacionado también con las personas que están estigmatizadas, pero podría ser también acabar con el aislamiento, haberse sentido culpable, la vergüenza, haberse sentido humillado, suicidio por amor, por ejemplo, es otra de las motivaciones. Hay muchas, pero bueno, tener en cuenta que eso es una dimensión también a tener en cuenta. En factores de riesgo ya generales, el suicidio y el sexo, sabemos que el 75%, 3 de cada 4 personas que fallecen por suicidio en el mundo, con contadas excepciones de algunas regiones en China y en India, es 3-1 a favor del varón. Es decir, en España, de las 3.941 personas que se han suicidado en 2020, según el INE, 3 de cada 4, casi 75% son varones y un 25% son mujeres. Aquí hablo de la paradoja de género porque cuando hablamos de población de intentos de suicidio, esa relación se invierte. Son 3 veces más las mujeres que llevan a cabo intentos de suicidio en comparación con el hombre. Y es paradójico porque sería esperable lo contrario. Esta perspectiva y esta paradoja de género está generando y ha generado siempre muchos argumentos muy cuestionables. Siempre se ha argumentado variables intrapsíquicas del hombre, mayor agresividad, mayor violencia, mayor consumo de drogas, pero creo que también son visiones muy simplistas que yo invito a que la gente que se dedica a esto tengamos el reto de cuestionárnoslos, a ver si realmente esto es así, porque hay muchas cosas que no cuadran. Y ciertamente, si hay que hablar de una perspectiva de género en la prevención del suicidio, ciertamente hay que hacerla desde el punto de vista del varón. Tenemos que saber qué está pasando para que los chicos, adolescentes, hombres y personas mayores, hombres, estén llevando estas cifras de suicidio tan dramáticas. Lo que no quiere decir, obviamente, que tengamos que descuidar el aspecto de género en el caso de la mujer. Suicidio de edad también ocurre algo parecido porque lo comentaba con Bienvela en la mesa esta mañana comiendo, ¿no? del efecto de los medios de comunicación donde hablan de una pandemia en la población joven, que da a entender que los adolescentes están llevando a cabo un aumento de las tentativas de suicidio y de las autolesiones, se incrementa, he leído, 250% y demás. Las cifras actuales desconfirman esto porque haciendo referencia al mismo INE, veis que entre la población de 15 a 29 años son 300 las personas, los jóvenes que han perdido la vida, que ya de por sí es dramático, o sea, no necesitamos que tengan que ser más, que ya de por sí, puesto que son muertes evitables, ya es dramático, pero son 7 fallecidos menos que en 2019. Luego, en efecto de la pandemia no ha habido un aumento, no se ha traducido, afortunadamente, en muertes por suicidio en esta población. Lo que es cierto es que es la primera causa de muerte global
en nuestros jóvenes en España, por encima de accidentes de tráfico y de enfermedades oncológicas. De forma general, sabemos que el riesgo de suicidio se incrementa progresivamente a lo largo del ciclo vital, y si veis ahí, el grupo de 40, 49 y sobre todo 50, 59 años es donde más aportan, es el tramo etario donde más aporta suicidios consumados. Aunque en proporción, por la población existente, son las personas mayores de 70 años el principal colectivo de riesgo. Si hablamos de factor de riesgo, suicidio y edad, en este mismo informe, cuando se desgrana un poco en el INE, en personas mayores de 70 años han incrementado un 20% el suicidio consumado en la pandemia. Tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo con nuestras personas mayores. Si las estamos dejando solas, si las estamos dejando aisladas, tener en cuenta que 1 de cada 4 fallecidos por suicidio consumado son mayores de 70 años. Otra variable sociodemográfica que se ha evidenciado como factor de riesgo, el estado civil. Yo pongo aquí el amor, es profiláctico del sufrimiento, amortigua la mente, la protege de sí misma, y es que separaciones, divorcios, viudedad, soltería son factores de riesgo en comparación con vivir en pareja o el estado de casado. También el estatus socioeconómico. Esto mucho tiempo se estuvo también diciendo que el suicidio ocurría en países ricos, era un fenómeno que ocurría dentro de las poblaciones privilegiadas. La realidad es que no. El 75% de los fallecimientos por suicidio en el mundo ocurren en países con ingresos medios o bajos, o muy bajos. Luego la pobreza, es cierto que si no es un factor de riesgo en sí mismo, caer en la pobreza, el empobrecimiento, sí que lo es, ¿no? Y esto podemos hacer mención al informe hace unos meses, que a mí me impactó mucho, el informe de Oxfam, donde se había ampliado en España un 25% la distancia entre ricos y pobres, y creo que las 10 primeras personas, los 10 primeros más ricos habían incrementado 150 veces su riqueza, a cuenta de que había miles de millones de personas habían caído en la pobreza en 2020. Por lo tanto, es evidente que el menor estatus socioeconómico se asocia a mayores tasas de conducta suicida. Este binomio es especialmente polémico porque se ha llegado a sintetizar, hemos llegado a ver de una manera equivalente suicidio y trastorno psicológico, hasta el punto de que hay una ideación conceptual en el modelo biomédico de entender el suicidio como un síntoma de trastornos psicopatológicos, fundamentalmente el de la depresión. Es decir, hay una conexión ideológica en la cual yo no estoy de acuerdo. Suicidio, el trastorno depresivo, los trastornos psicológicos incrementan la probabilidad, como hemos dicho, están relacionados, pero no explican nunca, en ningún caso, no es una condición ni necesaria ni suficiente para explicar la conducta suicida. Vuelvo a repetir que no hay un determinismo ni ninguna relación causa-efecto, porque, entre otras cosas, entre ese concepto de suicidio como conducta humana y el trastorno psicológico están mediando, están modulando otra serie de variables. Por ejemplo, ¿por qué el trastorno psicológico genera más riesgo de suicidio? En primer lugar, por el sufrimiento, la carga de sufrimiento mental que ocasiona a la persona que lo está viviendo, pero también por la interferencia en su vida personal, su vida social, su vida familiar, su vida de pareja, su vida laboral. ¿Cómo responde la sociedad, el conjunto de la sociedad, a las personas que tienen un trastorno psicológico? Ese rechazo social, ese estigma, esa respuesta del entorno influye también en el sufrimiento. Y podríamos estar hablando de que es explicativo el trastorno depresivo, cuando realmente podríamos estar hablando de otras variables que pueden estar mediando. Estos son principalmente las categorías diagnósticas que más se han relacionado con el riesgo de suicidio: depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, alcoholismo, trastorno límite de personalidad, conducta alimentaria y el estrés postraumático. Pero prácticamente son todos los códigos que hay actualmente en la CIE-10 se han relacionado con un aumento del riesgo de suicidio. Otro factor de riesgo, no solamente el de los antecedentes de conducta suicida previa, que lo he dicho al principio, es antecedentes familiares. Cuando fallece un ser querido y un familiar en este caso por suicidio, las personas se convierten, entre comillas, se convierten en supervivientes, que es como conocemos a las poblaciones que han perdido a una persona, a un familiar por riesgo de suicidio, incrementan también su riesgo, pasan a ser una población vulnerable, una población de riesgo, y en muchos casos aparece una ideación suicida que tiene que ver sobre todo con una fantasía de reunirse con su ser querido, y también por una dificultad de elaborar un duelo que es sumamente traumático, sumamente complejo, por lo violento de la muerte. En las enfermedades físicas, pues también están muy estudiadas, no solamente en VIH, que es, diría, la que más, en patologías oncológicas, en patologías infecciosas del sistema nervioso central, pero en cualquier caso, todas las enfermedades que sean crónicas, que cursen con este dolor físico, cuando no está bien controlado, las comorbilidades, la pluripatología, las que generan discapacidad, las que amenazan el pronóstico de vida, como puede ser el VIH, y también aquellas que disfiguran el cuerpo,
son factores de riesgo también muy importantes. De hecho, se estima que 1/3 de las personas que fallecen por suicidio consumado padecían una enfermedad médico-quirúrgica. Importante también la respuesta del entorno y la respuesta del sistema de salud a este tipo de personas. Es decir, no solamente es padecer una enfermedad, es cómo trata el entorno y el sistema esta enfermedad y a la persona. Puesto que si la dejamos en una situación de indefensión o en una situación de desesperanza o en una situación de aislamiento, por estas barreras también que actualmente hay en el sistema de salud, obviamente estaríamos contribuyendo a incrementar el riesgo de suicidio. Esto es básico, entender el suicidio prácticamente. Yo lo digo aquí, he olvidado ponerlo entre comillas, pero no es una patología, es una metáfora. Pero yo siempre hablo del suicidio como la patología de la esperanza por el papel tan relevante que tiene precisamente la desesperanza en el riesgo de suicidio. Porque cuando se une a este sufrimiento, esta psicalgia, la ideación suicida aparece de una manera bastante potente. El principal factor de riesgo social tiene que ver con el aislamiento. Ahora hablaré de lo que es la ruptura del sentimiento de pertenencia. Vuelvo a incidir mucho en la relación del suicidio con las víctimas de abuso y de violencia. Yo esto lo cuento siempre, a mí me llama mucho la atención. Los pacientes que atiendo en la unidad Cicerón, entre un 36 y un 43% han vivido situaciones de abuso en la infancia, físico, sexual, emocional, de negligencia, y era la primera vez que lo revelaban en una consulta después de tantos años. No solamente funciona como un factor de vulnerabilidad, sino que también estas situaciones de abuso y de acoso en adolescentes, bullying, ciberbullying, en el acoso, ¿no? También en el adulto, funcionan como precipitantes. El consumo de drogas también vamos a ver que está muy, muy implicado. Fundamentalmente, si me tengo que quedar con una, sería con el alcohol. El alcohol está siempre involucrado, no solamente, fijaros, depresión y alcohol, o alcoholismo, si lo diagnosticamos de esta forma, esos dos diagnósticos explican 2/3 del riesgo potencial que tienen las personas que se ven involucradas en el riesgo de suicidio. Por lo tanto, fijaros qué importancia tiene. Y reclamo mucho también la atención a la patología dual como población de riesgo también, ¿vale? Por eso es importante que en todos los centros de prevención de drogodependencia que trabajan con población de patología dual se haga una valoración sistemática del riesgo de suicidio. Pero ¿y qué pasa también con estos determinantes sociales? Hablo del desempleo, hablo de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades. Este es el ejemplo que comentaba de que el sistema de salud no puede únicamente abordar la prevención del suicidio, porque yo desde mi consulta sí puedo prescribir una psicoterapia, puedo prescribir una interconsulta con un compañero psiquiatra que pueda prescribir a su vez un psicofármaco, pero yo puedo prescribir desde mi consulta una vivienda, puedo prescribir una prestación social. Pues es por eso por lo que es importante tener en cuenta este efecto de todos somos corcho, todos somos importante la prevención del suicidio. Otro factor de riesgo nuclear es el autoconcepto negativo, también ha salido aquí, cuando las personas ven amenazado su sentido de competencia, esta necesidad de logro que tiene el ser humano, esta eficacia, ¿no? Sentimiento de autoeficacia, o incluso cuando perdemos, ¿no?, el sentido de libertad, eso genera un daño moral y un daño social y un daño espiritual importante. Por lo tanto, las personas con autoconcepto negativo, o a veces en algunos casos llamado la baja autoestima, pues influye mucho también como factor de riesgo. Y ya, por resumir otros con igualmente importancia, pero por no dilatarme mucho más, el acceso a métodos letales o tener conocimientos técnicos de este tipo de metodología que pueda ser letal es un factor de riesgo, quien los tenga disponibles. Esto explica, por ejemplo, por qué la profesión médica, los sanitarios, concretamente psiquiatras, anestesistas, de farmacia, tienen más riesgo o tienen más probabilidad de realizar un suicidio, tiene que ver precisamente porque tienen más acceso a medicación que es letal y además tienen también este tipo de conocimientos. Se puede también esto extrapolar a fuerzas de orden público, por ejemplo, que dispongan de armas de fuego. Las barreras de acceso y de atención al sistema de salud, la falta de apoyo sociofamiliar, la discriminación y la exclusión social, que hemos hablado también a lo largo de esta jornada, y el estigma. Sobre todo le damos la importancia de la prevención del suicidio al estigma porque impiden que las propias personas pidan ayuda. Realmente son muy pocas las personas que utilizan los sistemas de salud públicos y privados para pedir ayuda cuando están en riesgo de suicidio por el propio autoestigma, por el miedo a la respuesta que vaya a tener en el sistema. Y esto es nuclear, cambiarlo de forma inmediata. ¿Qué nos protege del suicidio? Yo creo que esta película, verdad, mítica, que nos lleva a estas razones de vida. Ya todas las personas que hayan visto en la película ya van a saber un poco por dónde voy. Hay una máxima que yo repito siempre y es que nadie que es feliz se suicida. Por lo tanto, no tenemos que
entender el suicidio con la muerte, sino el suicidio con el sufrimiento. Esa es la palabra clave que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de suicidio. Y además nos da unas pistas, porque todo aquello que sabemos que nos hace felices nos va a permitir entender o aproximarnos a las estrategias de prevención del suicidio. Fundamental, estrella, si tuviera que quedarme sin tiempo, con esta diapositiva sería suficiente, que es el amor traducido a los vínculos que son sanos, a los vínculos que son protectores, a los vínculos que nos dan seguridad, a los vínculos también que son estables y que se encuentran disponibles. Yo creo que esto es fundamental. Esto que hablaba antes, hace unos minutos, del sentido de pertenencia, es muy importante porque alude un poco a una fotografía del Paleolítico, del Homo sapiens, porque eso sí está estudiado, que está en nuestra genética. En esa época, 90.000 años de historia que ocurre en el Homo sapiens, en el Paleolítico, vivir fuera de la tribu, sobrevivir fuera de la tribu era imposible. El ser humano tiene en su cerebro incrustados mecanismos psicológicos de arraigo de pertenencia a la tribu. Por eso digo, el sentido de pertenencia lo ligo a la tribu, porque pertenecer a la tribu era lo que garantizaba únicamente la supervivencia. Miles de años de evolución después, esto está en nuestra genética, está en el evolucionismo. Y es por esto por lo que la exclusión social, todo aquello que nos saque del endogrupo de la tribu fuera, genera un profundo dolor en las personas. Y es por esto lo que explica que aquellas personas que sí puedan desarrollar ese sentido de pertenencia, se protegen del suicidio. El sentido de la esperanza, que ahí hacía un poco el spoiler esta mañana del experimento de la rata, que animo a que, ya no lo voy a repetir bien, vela, pero sí animo a que en la grabación, bueno, pues la invito a que lo pueda, no solamente en esta jornada, creo que se desarrolló y se contextualizó mejor en la jornada, tanto en la primera como en la segunda de prevención del suicidio, y para todas aquellas personas que ahora mismo no están viendo en casa, le animo también a que a través del enlace de la escuela puedan visionarlas. El sentido de vida, que aquí hay poco más que añadir, gracias a lo que Mariola nos ha comentado. Yo solamente añadiría la frase mítica, ¿no?, de Friedrich Nietzsche, de que aquel que encuentra un porqué en la vida es capaz de soportar casi cualquier cómo. También vivir con valores. La humildad, la bondad, la generosidad, la ética, la integridad también ayudan a protegernos del sufrimiento de la conducta suicida. No sabría si en la sociedad postmoderna estamos viviendo una crisis también de valores, ¿no? Como comentaba también en su libro Amor líquido, ¿no?, Simón Bauman, en esta fragilidad, en este individualismo, en esta competitividad que nos estamos metiendo con esta falta de ética, pues eso obviamente también podría proteger del suicidio. La inteligencia emocional aprendida o cualquier concepto similar, todas aquellas habilidades, los recursos personales, resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento, es decir, todo aquello que nos ayuda a mediar entre el dolor y la desesperanza, que es tener conciencia, ser consciente o clarificar qué emociones y qué sentimientos tenemos, ponerle palabras, poder expresarlo lingüísticamente y sobre todo poder regularlas de manera adaptativa, protege mucho porque evita que ante el sufrimiento, ante el dolor, las personas no vayan a caer en ese estado de desesperanza o de indefensión, ¿no? Esto es por lo que decimos siempre que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La resiliencia no solamente un concepto también, ¿no?, muy moderno ahora, que como todo lo moderno se está desvirtualizando también mucho y estamos abusando demasiado de un concepto que se está perdiendo un poco la esencia de lo que era. Pero bueno, la resiliencia individual y la resiliencia social, que es otro valor también que hemos visto en la pandemia, sobre todo en los primeros meses, es un factor de protección de la conducta suicida. También, para hacer referencia a lo que comentaba, no solamente lo intrapsíquico, las sociedades que son más igualitarias, más inclusivas, más justas, que sería también decir más éticas, y más cooperativas, tienen menores tasas de conducta suicida en su población. Esto ya nos lo dijo Emile Durkheim, que él decía que la principal estrategia de prevención no estaba tanto en las medidas higiénico-sanitarias que ya estaba llevando la psiquiatría francesa en esa época, ni obviamente los castigos físicos que había en la antigüedad, sino que la principal variable que permitía protegernos del suicidio era la cohesión social. Y esto obviamente, esa desintegración, esa anomía de la que nos hablaba Durkheim, está muy explicada también en el riesgo de suicidio. La protección social y económico, esto que el famoso, ¿no?, que habla siempre el gobierno, el paraguas social bajo el cual no vamos a dejar caer a nadie, pues a veces ciertamente esto es así, no dejar a nadie atrás. Y otro listado también, porque factores de protección, al igual que de riesgo, se han relacionado muchos, ¿no? Ahí tenéis un poco algunos de ellos. Está la espiritualidad también, Mariola.
Lo dejo ahí para que lo podáis también ver. Factores específicos, que ya digo, no es que sean específicos, sino que los metaanálisis o las revisiones sistemáticas pues así nos lo indican. Sí me gustaría empezar con estos resultados de esta revisión sistemática en cuanto a datos epidemiológicos previos. Mirad que la incidencia general de suicidio consumado en personas con VIH es de 10,2 por cada 1000 personas, prevalencia vital de intentos de suicidio 158,3 y 228,3 por 1000 de ideación suicida. Los datos los podéis olvidar, pero sí me gustaría que os quedarais con esta última conclusión, y es que el riesgo de fallecer por suicidio en una persona que padece VIH es 100 veces mayor a la población general. En otro estudio también muy interesante, otro metaanálisis, los datos epidemiológicos previos, además bastante robusto porque son 36 estudios, una muestra muy amplia, como veis ahí, multicéntrico. La prevalencia brutal cuando se agrupa, ahí entre paréntesis veis la prevalencia para la población general y daros cuenta que la ideación suicida en personas VIH es 20,9, cuando la población general es 9,2, planes de suicidio 8,1 en relación a 3:1 y los intentos de suicidio 7,5 a 2,7. Los datos creo que hoy no es lo más interesante, pero sí que quede la conclusión de que es una población de especial riesgo de vulnerabilidad, como estamos hablando. Dependencia a alcohol, dependencia a cocaína, el trastorno depresivo mayor o el trastorno de estrés postraumático son predictores muy significativos de ideación y de comportamiento suicidio. Se ha hablado aquí, yo lo he escuchado y lo entiendo perfectamente, un estado de enfermedad avanzado, menores niveles CD4, una funcionalidad mermada, residir, por ejemplo, en zonas rurales, creo que esto tendrá que ver también con el aislamiento en el sistema sanitario que sufren en las zonas rurales, desempleo, tener antecedentes de trastornos de salud mental y de riesgo de suicidio, y también otros factores que se han relacionado, pues poseer un diagnóstico de más de 2 años, la lipodistrofia, la coinfección con la hepatitis C, por ejemplo, correlaciona no tanto con la ideación suicida, pero sí con la depresión. Esto que el estigma, esto se ha comentado ya también, ¿no? El estigma lo destruye todo. Y lo dice también la ONU, lo he recogido literalmente, reconoce que el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH es una de las principales, si no la principal barrera que limita el acceso a los servicios, tanto de salud como de apoyo social, a través de fundamentalmente estas 4 medidas: la exclusión social, el rechazo social, el abuso verbal y el abuso físico, que si recordáis, como bien he dicho, son factores de riesgo ya de por sí de la conducta suicida. Sabemos que el rechazo a las personas cercanas a nuestra familia, a nuestro entorno, generan en las personas pensamientos negativos, perjudican nuestros vínculos sociales, aumentan el sentido de desesperanza, nos aíslan, amenazan nuestra autoestima, incluso la crisis de identidad que se puede dar también en población más joven, más adolescente, o falta de interés por la prevención, tanto la prevención de la salud mental como la prevención de la enfermedad infecciosa o la prevención del suicidio. Y ahí aparecen otros factores de riesgo también que se han relacionado, igual que los de protección. Los principales lo he dicho, que eran los que más me interesaban. ¿Vamos bien de tiempo? Pues voy bien, me sobra. Porque esto un poco es el resumen ya casi visual de lo que he comentado, ¿no? Conceptos claves cuando hablamos de la ideación suicida es el dolor, en cualquiera de sus vertientes, sea físico, emocional, social o moral o espiritual, y el sufrimiento. Cualquier factor de riesgo que incrementa el sufrimiento humano se demuestra a sí mismo que es un factor de riesgo para el suicidio. La clave está en esa gestión emocional y esa resiliencia que actúa de modulador entre ambos conceptos. Por eso aquellas personas con este dolor mental que perciben que este sufrimiento es interminable, que es inmodificable, que es insuperable, que carece de sentido, incluso genera desesperanza. Y acabar con ese sufrimiento, escapar de ese yo, o ese escape de ese atrapamiento mental en las que sufren las personas con un dolor muy, muy, muy intenso, es la principal motivación suicida. Por lo tanto, es por lo que digo, repito, correlaciona con la ideación suicida. Ahí está el listado de todos los factores de riesgo que he ido comentando. La parte positiva, la que tenemos que enfatizar, es que toda esa función que cumple el dolor mental y la desesperanza se contrabalancea, se amortigua con la conectividad de la vida, los vínculos, nuestro sentido de vida y las razones que las personas tienen para vivir. Porque incluso las personas que están pensando en el suicidio no significa que no tengan razones para vivir. Igualmente, las personas que no estamos pensando en el suicidio también tendríamos razones para morir. Y para terminar un poco la parte gráfica, que esto no carece de cientificidad, pero sí es un modelo muy simple para poder entenderlo, este balance cognitivo, este proceso que llamamos deliberativo en las personas que están pensando en el suicidio, constantemente están contrabalanceando estos dos factores. Cuando decimos que el dolor mental y la desesperanza es menor
que todo lo que me conecta a la vida, las personas afrontan, se pone un afrontamiento, como hablamos esta mañana del corcho, seguimos afrontando de una manera titánica. Cuando se igualan, las personas piensan que tienen las mismas razones de vida que de muerte, de fallecimiento, hablamos de que están en ambivalencia, y esto es muy importante porque ahí es donde está mayoritariamente el grupo, y es por esto por lo que estas personas parece que están constantemente pensando en que aparezca o bien un factor de protección o bien un factor de riesgo para desequilibrar esa balanza. Y a veces aparecen cosas mínimas que desde fuera no entendemos en el conjunto del sufrimiento que pueda tener una persona, que le digan la inspección médica te da de alta, entenderíamos que no sería un motivo suficiente como para llevar a cabo el suicidio, pero es que para esa persona que lleva en ese balance de tiempo mucha carga de sufrimiento, ese pequeño detalle puede significar una pérdida de protección y por lo tanto llevarla a la aceptación, que es el último cajón. Cuando el dolor y la desesperanza superan todo lo que nos conecta con la vida, la idea suicida progresa. Es decir, ya no estaríamos hablando de una ideación, sino de un plan y en cualquier caso de una mayor intención de llevar a cabo el suicidio. Y voy a terminar clavado porque me quedan 2 diapositivas con la estrategia de prevención, que es un poco el resumen de lo que también se ha dicho aquí hoy. Si tenemos que, le he puesto la primera también de manera estratégica, ¿no? Si queremos hablar de prevención del suicidio, de prevención del estigma en personas con VIH, tenemos que hacer nuestras aulas escolares más inclusivas. Tenemos que acabar con la discriminación, con el abuso, tenemos que alfabetizar a nuestra población joven, cuanto más joven mejor, sobre la salud mental, sobre la integración social y también con la protección del suicidio. Las políticas de inclusión y de protección social, lo comentaba muy bien Patricia, tampoco voy a añadir mucho, todas las estrategias que desde los medios de comunicación pueden hacer para luchar contra el estigma, políticas que para mí son claves contra la violencia, contra el abuso, contra la protección de las minorías, de las poblaciones minoritarias, y mejorar, obviamente, la atención sanitaria al paciente VIH, pues obviamente eso ya lleva por sí una prevención de suicidio. Para esto, fundamental, lo hablamos también esta mañana, formar a todos nuestros profesionales sanitarios en detección y abordaje, tanto de la salud mental de manera general como del riesgo de suicidio en manera particular, como habilitando protocolos de detección proactiva, o sea, no esperar a que los pacientes revelen que están pensando en el suicidio, sino preguntar directamente de manera proactiva, que esto no incrementa en ningún caso el riesgo de suicidio, justo lo contrario. Valorar, por tanto, de manera sistemática en poblaciones de riesgo, una atención integral, que es lo que demandábamos todos, lo demandan los profesionales sanitarios, las asociaciones, los usuarios, una atención integral a la persona con VIH que tenga en cuenta su salud física, mental y social. Y destaco por último, también haciendo un guiño, como comentaba, al programa de pares, que, sobre todo de CEDISA, perdón, que el que he conocido recientemente, en la labor tan grande que hace la formación de los gatekeepers, ¿no? Que le llaman, que son agentes clave. Ellos están en una posición, los pares, en una posición muy, lo han comentado brillantemente nuestros 2 compañeros, están en una posición estratégica para hacer de enlace, no solamente con el médico físico para la atención física, sino también para la salud mental. Y por lo tanto ellos hacen una función no solamente de detección, sino además de intervención, que eso siempre es muy interesante. Y este es el final. Vuelvo a repetir un poco el lema: no estáis solos, no estáis solas, porque realmente es así, ¿eh? En el sistema sanitario y en el sistema social y en la comunidad en general siempre hay personas que están dispuestas a trabajar por la prevención del suicidio. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Alguien pregunta que si es más probable que el familiar de una persona que se ha suicidado pase también un duelo patológico. No habla del suicidio, sino del duelo. Bueno, el concepto de duelo patológico también tiene muchas consideraciones. No sé si es la mejor manera de poder conceptualizarlo, pero sí, como he dicho en la presentación, el duelo por suicidio, el duelo por perder a un ser querido por suicidio, que es lo que llamamos la posvención. Aquí hemos hablado de prevención, hablamos de intervención, pues no debemos olvidar la posvención, que tiene que ver con todo ese sufrimiento que se traslada de la persona que pierde la vida por suicidio a la familia. Obviamente genera un duelo complejo. A mí me gusta más hablar del duelo complejo más que de patológico por evitar, no sé si es que es una paradoja, un duelo puede ser patológico o no, si es una reacción natural y humana, pero obviamente sí es una situación de mucho sufrimiento y es un duelo que yo estoy de acuerdo que es diferente, pero es diferente también por la respuesta del entorno, porque no estamos acostumbrados, no estamos educados la población a hablar de un fallecimiento tan traumático, tan violento como, repito, que es el suicidio. Por lo tanto, sí, la ideación suicida en muchos casos es secundario a no soportar
un sufrimiento tan importante como es fallecer de manera inesperada, de manera traumática a un ser querido. Gracias. A ti. Seguimos, ¿no? Pues nada, muchas gracias a vosotros.